Muy buenas tardes, vuelvo a repetir, justamente porque estamos iniciando la grabación. En sí comenzamos, mis amados hermanos. Tenemos nosotros el deber, como le decía, están presentándome, espero que terminen los demás hermanos en la entrega de los deberes. Tenemos nosotros en la parte de sectas, mandé a averiguar, a investigar sobre conceptos rápidos, exactos de lo que nos lleva a una idea general del tema para poder continuar, ¿no?, con el mismo. Tenemos aquí, este es un pequeño extracto, ¿no?, de lo que nosotros ya me están entregando y lo que podemos ver, ¿no? Las sectas falsas son grupos, dice, religiosos que se apartan de la enseñanza bíblica y que suelen tener prácticas abusivas, manipuladoras o peligrosas para sus miembros. Algunas características comunes de las sectas falsas son el liderazgo autoritario, el aislamiento social, el adoctrinamiento, la explotación económica, la negación de la libertad de pensamiento y la intolerancia hacia otras creencias. Estos grupos pueden causar graves daños psicológicos, emocionales y físicos a las personas que se involucran con ellos, así como sus familias y la sociedad en general. Por eso es importante conocer los signos de alerta de una secta falsa y cómo protegerse de su influencia. Esto manda de tarea, ¿no? Esto es una síntesis de lo que se pudo recoger para poder tener en claro, tener un concepto claro sobre una secta. Hicimos algunos ejemplos, hoy en día hay muchas, siguen creciendo y va a haber mucho más porque recordemos que la palabra nos enseña que en los últimos tiempos iba a acrecentar la apostasía. Y justamente la apostasía es todo esto que tiene que ver con doctrinas falsas o doctrinas de demonios que se cimentan con el tiempo. Ya podemos ver cómo siguen hasta dentro de las iglesias cristianas muchas otras creencias que se están aumentando cada vez más y siendo un crecimiento muy alarmante en medio del pueblo del Señor, ya que nosotros estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor, ya estamos para salir y necesitamos estar instruidos y bien capacitados en el conocimiento de la Escritura. Por ahí me alegra ver a todos mis hermanos, por ahí lo veo a mi hermano Mario Cabaraña, que el Señor lo bendiga, mis hermanos que no les veo con la pantalla, pero yo sé que están ahí escuchando. Yo oro gloria al Señor nuestro Dios, pero estamos ahí. Vamos, les voy a dar un pequeño ejemplo de la que, bueno, no es tan actuable, porque realmente esto de aquí fue desde el año 1931. No, hablando un poquito sobre un ejemplo de una secta a esta actualidad, por ejemplo, ¿no? ¿No? Aquí vemos un ejemplo de una secta que de adelanto, este va a ser el deber de esta clase. Me van asimismo a poner un ejemplo de una secta. Asimismo investigarán quién fue su fundador, de dónde salió, cuándo nació, qué pasó, qué hizo, qué no hizo, y simplemente me entregarán asimismo una carilla o lo que el Señor ponga en su corazón, no importa la extensión, lo importante es que sean claros y que sean centrados en lo que nosotros nos lleva, ¿no es verdad? Si nosotros leemos un poquito sobre los Testigos de Jehová, fue fundada, dice, por Charles Taze Russell, es un predicador estadounidense que vivió, dice, de los años 1852 hasta 1916, en la síntesis que pude sacar, ¿no? También conocido como Pastor Russell, increíble, ¿no? Entonces, tenemos lo que estamos viendo, ¿no? Es una persona que estudiaba la escritura, tenía sus inicios en las iglesias adventistas y netamente reconocida en esa época como una iglesia cristiana, o sea, reconocida como iglesias cristianas. Entonces, de ahí, nosotros tenemos que en el año de 1870 dice que él y su padre establecieron un grupo con algunos seguidores que tenían para hacer un estudio analítico sobre la Biblia, dice, sus orígenes, la doctrina, el credo, la tradición cristiana. Todos estos temas fueron abordados por ellos y llegaron a una conclusión, dice que llegaron ellos. Llegaron a una conclusión de que todo lo que incluye la Trinidad, el fuego del infierno, la inmortalidad inherente del alma, no están corroborados por la Escritura. Imagínense eso, o sea, no está corroborada la Trinidad, dice que no, el fuego del infierno, el infierno tampoco para ellos está sustentado por la Escritura, y todo lo que es el alma inmortal tampoco tienen ellos creencia, y ellos lo dicen estudiando la Escritura.
¿no? De ahí vemos que para ir más o menos, ¿no? En el año de 1931, dice que fue fundado el nombre en sí por el dirigente, ya muere Roosevelt, y Joseph Franklin Rutherford fue el que asumió el liderazgo de la organización. Y ahí del nombre de Testigo de Jehová en el año de 1931, basándose a un libro de Isaías. Todos estos datos que nosotros tenemos, ¿no? Obviamente extraídos de una investigación previa, ¿no? Por eso que la misma situación, pongo la fuente en la parte de abajo, que es la enciclopedia mundial de nombre Wikipedia. Yo creo que la mayoría tienen que conocer esta enciclopedia, en la cual también otros datos muy interesantes están en toda la web sobre la fundación y las prácticas y creencias de los testigos de Jehová. Es muy extenso, ¿no? En sí es muy extenso, pero se saca lo más relevante de su vida, de cómo fue su trayectoria y qué es lo que él creyó y por eso que él lo hizo, ¿no? ¿Qué es lo que da a entender esto? Que realmente Pablo hablaba que si inclusive un ángel del cielo bajaba, daba otro evangelio que sea diferente, sea anatema, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo actual sobre una secta que estando en medio de nosotros, no era de nosotros, sino que salieron de nosotros y cogieron y se formaron. Y así usted puede ver cualquier cantidad, que a la larga son sectas. Pero esto viene más atrás, ¿no? Esto es un ejemplo, como quien dice, de ahora, ¿no? Por decirlo así, de ahora. Pero en sí esto viene de mucho más atrás. No tenemos nosotros lo que es la lección número 1, ¿no? Con que Satanás y el origen de las sectas en sí, que realmente fue Satanás el que organizó todo esto en su plan diabólico, en coger y confundir al pueblo y engañar al pueblo para que el pueblo se pierda. Porque nosotros entendemos y sabemos perfectamente que en la Escritura habla que por cuanto rechazaron la verdad, ¿no? Dios mismo pasó que creyeran en la mentira. ¿Para qué? Para que se condenen. Entonces, es terrible cuando el enemigo logra su objetivo, e inclusive dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, que tiene que estar instruido y cimentado en la roca firmemente para no dejarse engañar de esa manera. Ya solo Dios nomás, solo Cristo nomás puede salvar a un hombre confundido, a un hombre engañado. Solo Dios, solamente Él lo puede libertar. Tenemos nosotros a Satanás y el origen de las sectas, que el Señor reprenda al diablo. Cuando el apóstol Juan dice fue inspirado a escribir el libro de las revelaciones, Babilonia como ciudad había sido destruida y dejada en ruinas. Desde entonces ha estado perdida y desolada, habitada por animales salvajes, tal como lo anunciamos los profetas. Y ahí está en Isaías, capítulo 13, del 19 al 22, Jeremías 51, 62. Todos estos datos son sacados, extraídos de la misma escritura, ¿no? Y aunque en esa época Babilonia fue destruida, la religión continúa y está bien representada ahora alrededor del mundo, tal como también lo dice el libro de Apocalipsis. En el capítulo 17, sí logran ver el apartadito que está al lado, como de una llamada, se le llama. No, capítulo 17 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso está en el capítulo 17 de Apocalipsis. Nos llama la atención cómo el Espíritu Santo, a través, ¿no?, hace esta escritura en mayúscula. Y el dato de madre de las rameras es muy exacto, porque si nos ponemos a pensar un poquito en la parte por ejemplo, una mujer es mujer, sí, es mujer, pero cuando ya tiene hijos, se le llama madre. Entonces, aquí vemos entonces a una madre que es madre de rameras, dice. Entonces, hay hijas que son rameras también. Y eso es alrededor de todo el mundo. Podemos decir entonces que
por todo lugar se puede observar estas sectas o estas religiones falsas que vienen a ser hijas de esta madre, ¿no? De ahí entonces podemos pensar que también obviamente es ecuménica, incluida la Iglesia Católica, por supuesto que sí, ya que está sentada en muchas aguas, dicen, ¿no? O sea, es decir, está sentada en todo lugar, en muchos pueblos y naciones. Después vemos en el capítulo 18 y 19 justamente esta explicación un poco más detallada de estos datos, ¿no? Nosotros tenemos que tener presente que en estos últimos tiempos la apostasía, como se decía, es lo que va como dice, predominar a nivel mundial. Y lo estamos viendo, obviamente. Lo estamos viendo hasta el día de hoy, lo seguimos viendo y lo vamos a seguir viendo, ¿no? Y tenemos en esta porción que tenemos que tener muy atentos a lo que ocurre. Todo esto comenzó, como ya muchos lo sabemos, ¿no? Ya lo hemos estudiado, lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos hasta predicado, ¿no? El origen de Satanás, ¿no? No, en la parte tenemos aquí unas acotaciones en el libro de Ezequiel 28 del 12 al 19 que hace referencia sobre el rey de Tiro, que aparece como querubín, dice, protector de alas desplegadas. Es decir, que ocupa una de las posiciones más altas en el cielo, guardaba el trono de Dios. Todas las piedras preciosas, el oro, eran también vestiduras suyas, dice, y su belleza era increíble. Dice la Escritura que era perfecto en belleza y sabiduría, tenía su gran lugar en el Edén, el huerto de Dios, y estuvo en el santo monte de Dios. Era perfecto en todos sus caminos, desde el día en que fue creado hasta que se halló maldad en él. Obviamente, en el verso, en el libro de Ezequiel, es duro pensar que estamos hablando del rey de Tiro como humano, ¿no? Aquí hace una referencia a Satanás y al rey de Tiro, porque existió el rey de Tiro, existió la ciudad de Tiro, conocida ciudad de Tiro en su época, conocida por enriquecerse mediante explotación de sus vecinos. O sea, ellos alrededor de donde ellos estaban, de la ciudad de Tiro, se aprovechaban de todos los que los colindaban con ellos y robaban, hacían de todo, ¿no? Algunos, inclusive, escritores antiguos se refirieron a esta ciudad como una ciudad llena de comerciantes sin escrúpulos. En ningún sentido un rey terrenal reclamaría este título de haber estado como querubín o ungido que cubre o está en el santo monte de Dios. Entonces, es obvio que en este sentido se está hablando del orgullo de Satanás y parecido al orgullo del rey de Tiro. Habla justamente de una profecía, como se dice, una profecía doble en este tiempo. En este sentido, debemos notar las grandes coincidencias que hay entre el pasaje de Apocalipsis y el que encontramos en Ezequiel, también en el capítulo 26, del verso 1, 28 a 19. Ahí donde anuncia justamente la caída de Tiro. Recordando que la fama de Tiro llegó a alcanzar el mundo antiguo, no se basaba tanto en su poder militar ni en su religión, sino que se fundaba especialmente, era por su comercio y las riquezas materiales que tenía. En sí, a diferencia de Roma, si nosotros ponemos a pensar un poquito en el gobierno de Roma, Roma era conocido por un imperio político y militar. En cambio, el reino de Tiro, la ciudad de Tiro, era conocida por su imperio comercial, haciendo una acotación, ¿no?, entre el imperio romano y esta ciudad de Tiro donde gobernaba este rey. En este punto tenemos que preguntarnos, ¿por qué Dios condenó a Tiro en el pasado? ¿Qué había de malo en que extendieran sus lazos comerciales por todo el Mediterráneo? Bueno, el comercio en sí no tenía nada malo, ¿no?
El problema surgía cuando los bienes materiales con los que ellos negociaban ocupaban el lugar de Dios. Ese es el problema. En realización, esto nosotros tenemos que decir que nunca ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad una época como la nuestra ahorita, ¿no? En que la oferta de las cosas que vemos hoy en día, ¿no? Como televisores, celulares, de lo que es carros, todo lo que es bienes materiales, ¿no? Son seductoras de una forma que inclusive para los hijos de Dios también les llama la atención. Ustedes podemos ver cómo a veces un cristiano, a veces un hermano conocedor de la escritura, prefiere 1000 veces comprarse a la final un buen televisor que tratar de proveer lo necesario. Hay cuestiones que uno ve, ¿no? Hay a veces casas que uno ve, las veces son humildes, ¿no? Pero cuando uno tiene la oportunidad de entrar, encuentra tremendo televisor, pues, ¿no? Encuentra tremenda refrigeradora. O sea, son cosas necesarias, obviamente, sí, claro. Pero el problema es, como lo volvemos a decir, ¿no? Es cuando uno sustituye el amor que tenemos a Dios por el amor a estas cosas, al amor a las cosas materiales. Y eso que ahorita nosotros nos bombardean te bombardean de todo tipo de anuncios en las redes sociales, de todo para poder adquirir algún bien, para poder tener estos celulares o poder tener algo que va a ser bonito para tu casa. Y lo cuidan con tanto amor, ¿no? Claro, hay que cuidar las cosas, pero no olvidemos que el amor de Dios siempre es primero y lo principal. No puede ser sustituido por un amor a algo material. Recordando que la escritura dice clarito que esto también es una forma más de idolatría. El amor el amor a las cosas o a las posesiones, la escritura habla justamente de eso, que eso también es idolatría. Estamos reemplazando el amor y la fidelidad de Dios por cosas materiales. Y eso justamente era lo que pasaba en esta ciudad de Tiro. Amaban tener posesiones y sobre el comercio se enseñoreaban. Y eso es lo que es condenable, realmente lo que es condenable. ¿No? Nosotros conocemos, no fue creado, dice, perfecto en todos sus caminos, ¿no? Querubín, dice, pero dije, en el momento que él cogió, dice, y en su propio corazón, siendo una criatura, porque Dios lo creó, dice que se encontró orgullo. Al encontrarse orgullo, haciendo una síntesis, porque el tema es sectas, ¿no? Dios que lo lanzó, ¿no? El Señor dice que vio que era Satanás como un rayo, dice, así de rápido. Y con todos los que lo siguieron. De ahí conocemos que engañó, ¿no? A nuestros primeros padres. Fueron sacados, perdimos el Edén, perdimos el huerto del Edén. De ahí vemos cómo se multiplicó la maldad. Fue muerto el primer justo, Abel. Y de ahí, malas noticias, como quien dice si leemos la escritura, ¿no? Porque el pueblo, las ciudades, se fueron degenerando más y más, hasta que el Señor, en la escritura nosotros leemos que le dolió en su corazón haber creado al hombre. Y de ahí mandó el Señor el diluvio, agradándose de Noé y toda su familia, su parentela, ¿no? Nosotros tenemos entonces que poco después del diluvio, el hombre comenzó a emigrar desde el oriente. Eso lo leemos en Génesis 11, 2. Fue en esta tierra de Shinar, se le escribe, se pronuncia Shinar, que la ciudad se llegó a conocer más tarde como Babilonia y que posteriormente como Mesopotamia. En ese lugar como específico, ¿no? Los ríos que estaban en tierra del Tigris y el Éufrates habían almacenado grandes depósitos de tierra.
que podían producir granos de grandes cantidades. Sin embargo, existían ciertas desventajas que tenían que afrontar las gentes que habitaban estas tierras. Una de ellas es la superpoblación de animales salvajes, la cual era un peligro constante para su seguridad. Eso lo vemos en Éxodo 23, 29 al 30. En ese lugar se levanta lo que el primer líder dice, poderoso Nimrod. Ahí es donde tenemos nosotros esta síntesis, en la cual dice que era un hombre que se lo conocía como un hombre fiero, un hombre que era diestro en la caza, un hombre que instaló una ciudad, estableciéndose él ahí y gobernando sobre todos ellos, porque habían gente que lo seguían. De esta manera, nosotros podemos observar que la Biblia nos indica que fue un hombre cazador delante de Jehová, dice Génesis 19. Muchas personas ignoran que se refiere a este verso, a que estaba en contra de Dios. Era cazador de animales, de almas, dice, cazador de almas de los hombres. Esto es, se hizo famoso dentro de aquellas gentes primitivas. Cuando vemos aquí la parte de la Torre de Babel, Babilonia, lo que también luego se sabe por la escritura, por también lo que es partes de historia, porque se encontró dicha ciudad. Y en la parte donde la Torre de Babel fue erguida, al querer construirla, conocemos que el Señor tuvo que intervenir, porque el corazón del hombre era uno solo, dice. Y de ahí es que conocemos que el Padre le dice, hagamos, dice, veamos qué está haciendo el hombre. Y tuvo que intervenir. Ahí es una de los versos que justamente vemos en la parte que Dios tiene que intervenir porque el hombre ya estaba cegado en un solo corazón y una sola fuerza y una sola idea. Todos hablaban un mismo idioma. Y ahí fue cuando justamente Babel, que se traduce confusión, Dios tuvo que confundir el idioma de todos los hombres en ese momento para que sean dispersados por toda la tierra. Por toda la tierra fueron dispersados y la obra en sí no terminó. Desde ahí, nosotros vemos al hombre como quiere, hasta el día de hoy, hacerse un nombre. Cuando leemos hacer un nombre, hacerme un nombre o hacernos un nombre, equivale a que la persona o lo que nosotros estamos leyendo es que esa persona quiere ser reconocida como un grande, como un poderoso, como alguien que tiene que ser reconocido sobre todos los demás. En ese entonces, ellos decían, por si acaso viene otro diluvio, por si acaso viene otro diluvio, hagámonos la torre. Y todos acordaron con hacer la torre. Todos tenían ese pensamiento, todos tenían y habían puesto eso en su corazón, realizarla por si acaso si había otro diluvio. Y hagámonos un nombre para que el pueblo, o sea, toda la tierra vea que nosotros somos poderosos, que nosotros somos gente temible y gente de respeto y de admiración. Cuando el ser humano tiende a querer exaltarse uno mismo o tiende a querer que otros lo reconozcan como una persona exenta, es cuando uno también entra en una idolatría, porque quiere lo mismo que el enemigo ha querido desde un inicio,
ser reconocido, ser adorado, ser servido. ¿Y cuántos vemos así ahora? Cuando hablamos de secta, justamente esta es una de las características las que leímos primero. Estas personas son irrefutables. Tú le puedes decir algo y te dicen, no, yo soy el que manda aquí. Yo soy el que tiene la revelación. Yo soy el que a Dios le habla, el Dios le instruye. O sea, yo soy el ungido. Y estas son características comunes en estas sectas, o sea, en estos grupos religiosos, en estos grupos que ellos te defienden a capa y espada su creencia, lo que ellos piensan y creen en sí con convicción, porque ellos tienen convicción errónea de que lo que ellos hacen es correcto. Está bien, ellos dicen que están en la verdad. Y te vienen y te envuelven en sus creencias, queriéndote coger con argumentos falsos o engañosos, también engañarte a ti. Cuando nosotros tenemos un ejemplo como Nimrod, que el pueblo se arma y se junta, y que no hay quien los pare, porque no había poder humano que los deteniera. Tuvo que descender el Señor y ver lo que estaban haciendo. Es muy gratificante ver cómo el Señor interviene en la vida del ser humano. Como gratificante. Yo quisiera que Dios intervenga, siempre intervenga en mi vida, siempre. Porque el ser humano, su corazón es engañoso, dice la Escritura. Y uno, ¿qué pasa? Dice, tu corazón te engaña, tu carne te engaña, tú comienzas a pensar que tú estás caminando bien, pues. Que tú estás haciendo las cosas bien. Y entonces nuestra oración, nuestro petitorio siempre es, Señor, por favor, si no estoy bien, corrígeme. Porque ¿de qué me sirve a mí el erguirme una torre o hacerme un nombre si me voy a condenar? ¿De qué sirve? Y muchos se sorprenden y dicen, bueno, regresando al ejemplo de los testigos de Jehová, muchos comienzan a alabar, por ejemplo, sus iglesias. Son grandes, ¿no es verdad? Son bonitas, se ve una estructura fuerte. Y ven cómo se han hecho nombre en todo el mundo. O sea, porque es en todo el mundo que ellos están. No es solamente aquí, es en todo el mundo, en muchos lugares. Bueno, allá donde los musulmanes no entran, porque igual allá no. Las creencias son, ese es otro tema, es otra secta. Pero se han hecho un nombre, pues. Y tú les hablas o los quieres hacer ver de su error y ellos no, nada que ver. Más bien ellos te quieren convencer a ti. Y así vemos cómo el hombre se sigue haciendo nombre sobre la tierra. Mormones, adventistas, la lista es larga. Inclusive con el evangelio de la prosperidad. Eso es otra secta prácticamente. Porque ese es un evangelio diferente. Ese no es el evangelio que el Señor nos trajo a nosotros, pues. Y tenemos justamente estos ejemplos y retornando a lo que, cómo vemos cómo Dios interviene, porque tuvo que intervenir el Señor para confundir las lenguas y dispersar al pueblo, porque si no, no lo hacían. ¿Cuánto no queremos nosotros que Dios intervenga en nuestras vidas? Usted se imagina el día que toque estar delante del Señor y muchos tal vez le vayan a decir, como está escrito, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos muchas campañas, en tu nombre fuimos a muchos lugares, en tu nombre sanamos enfermos, y el Señor les diga, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Eso va a ser terrible. No estoy diciendo que eso sea para nosotros los que estamos buscando de Dios, lo que estamos pidiéndole al Señor que intervenga en nuestras vidas, pidiéndole al Señor que esté con nosotros, que nos guíe Él, que Él sea el que nos instruya, que Él sea nos santifique. No, yo no estoy hablando de nosotros los que estamos preocupados, sabiendo que nosotros somos polvo.
Estoy hablando de toditos los demás, los que no quisieron entender por más que se los instruyó, por más que se los trató de encaminar. Tenemos un ejemplo muy claro en la parte de Nimrod. Hombre que conforme la historia, primer poderoso de la tierra, era grande delante, cazador, o sea, un hombre malo, dominaba, tenía seguidores, era inclusive admirado como una especie de divinidad. Hay muchos datos sobre él en la historia, porque no solamente la escritura hace referencias, hay muchas referencias, pero uno trata de sintetizarlo para poder tener para poder ganar mayor tiempo en la parte de lo que es la explicación de esto justamente, desde donde nace, como quien dice, la idolatría prácticamente. Porque el momento que el hombre quiere hacerse un nombre, cuando el hombre quiere hacerse un nombre, está buscando que lo adoren, que lo idolatren. Entonces vemos nosotros desde esa época hasta acá, cómo ha venido creciendo esa tendencia, cómo ha venido creciendo esto de que el hombre quiere hacerse nombre y cuando no le conviene algo, más rápido salen de los lugares donde están, se van teniendo gente, si tienen gente que los sigue, se los van llevando y van formando su propia religión con sus propias creencias. Después de que se crean su secta o sus séquitos o sus grupos de personas que lo sigan, comienzan a refutar toda la verdad del Señor, acomodándose a sus mejores intereses. Nosotros vemos una manipulación desde el inicio mismo. Desde ese inicio mismo vemos una manipulación del hombre cuando tiende a querer crecer delante de los demás. No escucha razón, no piensa en nada, simplemente se exalta a sí mismo y hay gente que lo sigue. Regresando al paraíso, ¿no? Al momento de que Satanás se corrompió en el cielo, poniendo nosotros a pensar, ¿no? Satanás dice que fue porque en su corazón le entró orgullo. Ya, le entró orgullo. Libre albedrío, se pudo, él eligió eso. Pero ¿y el resto de ángeles? Porque él no se fue solito, pues. El resto de ángeles, ¿qué le entró? Al resto de ángeles, porque dice que la tercera parte de las estrellas cayeron con él, o sea, la tercera parte, estamos hablando de millones de ángeles. ¿Qué le entraron esos millones de ángeles? ¿Cómo se dejaron convencer? Algo dice mi hermano Mario, no lo escucho porque está el micrófono apagado. Mi amado pastor, creo yo que Satanás corrompió la inocencia de ellos. Pero habrá sido de un día. Ah, no, en un día no. Es peligroso eso. Sí, como viene labrando en nosotros los cristianos, de a poquito, con paciencia. Y como dejamos la búsqueda, dejamos la oración, dejamos la entrega, no nos damos cuenta hasta que ya que ¡fum!, fuimos un solo bocado para él. Porque yo estoy seguro que eso tiene que haber pasado un tiempito considerable. Porque yo no creo que un ángel se deje engañar así de rápido. Pues, o sea, se reveló el uno y todito lo siguieron. Sí, te seguimos. Oh, sí. O sea, yo hago referencia más bien cuando yo veo, por ejemplo, divisiones en la iglesia. Por ejemplo, eso es un mayor ejemplo. Un ejemplo, ¿no? ¿Cómo comienza eso?
ven un hombre, lo ven como alguien chuzo dotado, lo ven como alguien que está iluminado, ¿no? Y comienzan a mirar, poner sus ojos en ese hombre, en ese líder, en esa persona que lamentablemente uno no sabe qué intenciones realmente tiene. Y comienza él a hablarle, ¿no? ¿Verdad? Oye, el pastor está haciendo esto, pero es sutil, ¿no? ¿Verdad? Es sutil. No es eso no es de un día para el otro, pues. Son sutilezas que van de a poco, pues, van de a poco, van de a poco, van de a poco, hasta que llegó el momento y yo voy, una persona sabe cuándo es el momento de dividir una iglesia. ¿Cómo lo sabe? Yo me rijo a la estadística, bueno, a lo que yo puedo ver, a la experiencia. Cuando va alguien y me dice, pastor, que me hubo una división de la iglesia, el salmista se me llevó al pueblo. Yo he visto salmistas, hermanos líderes, la misma esposa le divide el pueblo. Digo, ¿cómo fue eso? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo tuvo que trabajarse para llegar a ese momento? ¿Cómo lo engañó? Ya, la persona que va a dividir, ella sabe que va a dividir. O sea, él ya tomó la decisión de hacerlo. Yo voy a las personas que están alrededor, que se supone que tienen que ser fiel a la iglesia, fiel a la palabra de Dios, que tienen que ver a Cristo, no a nosotros, porque si ven a nosotros, estamos como la cosa se pone difícil, porque uno no es perfecto, pues. El único perfecto santo es Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, pues. Las personas que están alrededor, que los elogian, que los admiran, que los siguen sin importar lo que ocurra. ¿Cuándo ellos tomaron esa decisión de hacerlo? Porque yo no creo que alguien que divida la iglesia diga, bueno, me voy, te vas tú y tú, y si no te van, les meto un balazo a cada uno. Tiene que haber tomado una decisión también en su momento, pues, ¿no? ¿Y basándose a qué? ¿Qué vieron? ¿Cómo les hablaron? Por eso se dice que cuando hay este espíritu de idolatría, cuando ya el hombre ya no ve a Dios, sino que idolatra a otro hombre, ya no les importa nada, ya han decidido seguirlo a él sin importar nada. No sé si han tenido alguna experiencia. No quiero tocar temas públicos, tan públicos. Yo tuve una experiencia. Pero antes de contarle, quiero decirle que yo opino lo mismo que usted en cuanto a que no fue un día que hizo Satanás la caída de todos los ángeles, como tampoco no fue un día que Satanás hizo caer a Eva y a Adán. Porque acuérdense que en ese entonces, creo yo en mi ignorancia, que los animales no hablaban. Y Eva se hubiese sorprendido al ver que una serpiente le hablaba. O sea, pasó un buen tiempo, lo planificó bien, fue bien astuto y ahí hizo caer Eva y por ende Adán. Asimismo trabaja hoy por hoy en nosotros los cristianos. Y esto va con el tema que usted está diciendo de la idolatría. Muchos de nosotros caemos en idolatría con un hombre, sacamos la mirada de Dios y la ponemos en un hombre por la verborragia buena o el vocabulario bueno o el conocimiento que adquirió este hombre de las escrituras y comenzó a manipularlo para su beneficio. Y muchos cristianos hoy en día que en las iglesias no leen Biblia, no tienen búsqueda con el Señor, son fáciles de engañar, son presas fáciles, muy fáciles de engañar. En cuanto a sectas, yo hace muchos años atrás, hace unos 7, casi 8 años, cuando recién comencé el pastorado, me pidieron que vaya a hablar con un mormón. Es una secta satánica en gran manera, pastor. Yo no quería ir. Entonces me insistieron y fui a hablar. Un hombre de casi 2 metros, grueso, alto. Y fui.
Porque me dijeron, tiene que hacer misericordia con el prójimo, que por aquí, por acá vamos. Y cuando entré me dice, con que tú eres el pastorcito. Yo le digo, sí, por misericordia de Dios, pero ¿tú quién eres? Me quedo viendo, me dijo, no, vamos a conversar, sentémonos. Tienen una astucia demoníaca tremenda, pastor, que si yo no hubiese estado cimentado en Jesucristo, yo me hacía mormón. Créame, me hacía mormón. Una sabiduría satánica, una astucia satánica. Mientras él hablaba y me hablaba, primero me cogí el libro del Mormón y la Biblia. Yo ahí le refutaba, le decía, pero no me leas el libro del Mormón, a mí léeme la Biblia. Que a mí el Señor Jesús me manda a leer la Biblia. Me hizo un montón de preguntas, pastor. Un montón de preguntas. En unas que casi no podía responder, yo le decía al Señor en mi mente, ayúdame, Espíritu Santo. Por eso es que nadie que no esté preparado, mejor no se meta a conversar con ningún sectario, porque lo confunde. En mi mente decía, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. ¿Qué le respondo? Entonces, ahí se me vino en mi corazón y le dije, escúchame lo que te voy a decir. Yo le dije, tú tienes mucho conocimiento de ese libro y poco conocimiento de la palabra. Pero el conocimiento que tienes de la palabra es secular, no es espiritual, porque espiritualmente tú estás muerto. Estás muerto, le digo. Y tan muerto estás que tienes miedo de decirle a tu mujer que la estás engañando con la cuñada, aun cuando supuestamente ustedes tienen disposición de tener un harén o les esperan un harén allá, supuestamente en el cielo. Este hombre se paró bravísimo, enojado, y me dijo, ¿quién te dijo eso? Yo le dije, me lo está revelando el Señor y te lo estoy diciendo. Y me dijo, cállate que mi mujer está en el cuarto. Ahí le metí la palabra del Señor. Comencé a predicarle, los ojos se le hicieron rojos, se puso bravísimo, pastor. Créame, casi me entra puñete, porque lo que yo le decía, lo que el Señor ponía en mi corazón, era lo que él estaba viviendo. Yo no conocía nada de su vida, nada. Me dijo, ándate de mi casa, sal de mi casa, no te quiero más en mi casa. Yo le dije, arrepiéntete. Arrepiéntete ahora que si Dios me trajo aquí, tú me quisiste hacer pedazos, tú me quisiste confundir, pero Dios me trajo con una oportunidad para tu vida. Arrepiéntete, acepta a Cristo. Pastor, ese hombre tenía el mismo demonio dentro de él. El mismo demonio me sacó de la casa. Yo salí y me dijo, de aquí a mañana te mando a ver, porque quiero volver a conversar contigo. Y yo le dije, mira, la Biblia dice que no le eche las perlas a los cerdos y no pienso volver. Ya te prediqué, ya conociste la verdad. Por mi lado fue hasta aquí. Yo doy hasta donde el Espíritu Santo me dice. Y me fui, pastor. Le dijo al hermano que me llevó que se aparte de mí, que yo tenía el mismo Satanás dentro mío, que eso que yo hablé lo sabía Satanás y por eso Satanás que estaba en mí me hizo hablarlo. Casi confunde a ese hermano también. Las sectas son extremadamente satánicas, pastor. Una sabiduría satánica que la gloria sea el Señor. El que no está parado, a mí Dios me ayudó el Espíritu Santo. Que si no me ayuda el Espíritu Santo, yo ahorita fuera mormón, pastor. Fue una experiencia muy tremenda que tuve. Dios es bueno, bueno, es bueno, porque hay personas que no pudieron hacer eso. O sea, se dejaron convencer y dululum, se cambiaron. O sea, si hay testimonio, hay gente que dice, yo viví engañado en el evangelio, ahora soy testigo de Jehová, soy mormón, soy así. Tantas cuestiones. Inclusive personas en el catolicismo, tú lo ves en el catolicismo, no, que antes era cristiano evangélico. Es terrible eso, y es verdad, eso es lo que se hablaba la primera clase. No es recomendable que una persona que no tenga conocimiento completo o un conocimiento, por lo menos un grado para poder debatir, hable con estas personas, porque estas personas no vienen de su propio cuerpo, de su propia mente. Ellos tienen a un demonio, como lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De idolatría sobre ellos, que está ahí, instruyéndolos y llenándolos de muchas cosas que a la gente les gusta y les agrada con la visión, les gusta y los siguen. Tienen un poder de convencimiento terrible. Es terrible eso. Por eso les preguntaba sobre experiencias. Le agradezco bastante a mi amado pastor Mario que comparte su experiencia. Son cosas terribles.
Son cosas terribles. Así hay muchos ejemplos, ¿no? Esto no es cualquier cosa. A veces creen que uno ya es suficiente con solamente orar y ya, o sea, voy a la iglesia y ya, o sea, no es así. No es así porque la palabra dice que nosotros tenemos que contender abiertamente por la fe que se nos fue dada en su momento. O sea, ya nos dieron a nosotros la fe y tenemos la obligación de contender, pero uno no va a contender, o sea, uno no va a la guerra con un palito, una escoba, y allá te están esperando con una bazooka, pues, mijo. Allá te están esperando con una ametralladora, pues, allá te están esperando con armamento de calibre grande, pues. Es como acá los policías. Yo lamentablemente en Ecuador estamos viviendo esto, ¿no? El policía está con una 9 milímetros, pero allá tienen fusiles, pues. Estás pidiéndole al policía que ofrende su vida prácticamente. Eso es lo que le estamos pidiendo. Eso es lo que le están pidiendo las autoridades a los policías, que ofrenden su vida. Porque por más que ellos vayan con toda la intención de querer agarrar a ese pillo, a ese delincuente, el hombre de allá tiene una ametralladora, pues. Entonces, así mismo es aquí. No puedes ir hacia uno de una secta de estas que son preparados, que tienen cualquier cantidad de argumentos para poder debatir contigo. Hablábamos en la clase anterior de que estas personas entrenan de una manera de que practican como cuando dicen los inicios, practicamos con el espejo, a ver cómo se me ve, a ver si me veo bonito o hablo bien. Ellos practican con otras personas de su misma secta y comienzan a debatir entre los dos como que, a ver, tú hazte de cristiano y yo me hago de que te voy a convencer. Y comienzan así a practicar, a practicar. Eso es un entrenamiento diario. Los mormones tienen una historia tremenda también sobre situaciones, con todo lo que ellos piensan, creen, o sea, es terrible, es mucha la diferencia de conocimiento cuando un sectario te aborda, te quiere abordar a ti y tú no tienes el conocimiento necesario. Eso es mejor hacer como hizo José, coger, darte la vuelta y salir corriendo mejor. Porque terrible, mi hermano Daniel Mestanza me levantó la mano. ¿Quiere hablar mi hermano Daniel? No, se le levantó. Ya, entonces, siervos, es muy importante esto. Es muy importante. Nosotros esto solamente es como que dice el inicio, de saber que no se está peleando con una secta normal. Estamos hablando de alguien estamos hablando de demonios ya de la antigüedad, desde la época de Nimrod, desde la idolatría de la Torre de Babel hasta acá, que han venido tomando campo, han venido tomando y abriendo su abanico por todo lado, dividiendo de iglesias, dividiendo de personas que realmente buscan de Dios, pero lamentablemente los confunden y los desvían y se hacen fieles a esas sectas. Entonces, hay que conocer al enemigo primero. Hay que conocerlo, hay que saber qué creen, que eso es lo mismo que hacen ellos. Ellos dicen, ¿qué creen los evangélicos? A ver, ¿qué pasajes son los que utilizan más? ¿Qué versos de la Biblia leen? ¿Qué tú los escuchas cuando ellos hacen aire libre? ¿Sabías que ellos te graban cuando tú haces aire libre? ¿Tú crees que se están convirtiendo? No se están convirtiendo, están mirando a ver qué están diciendo, qué es lo que tú crees. Te están tomando apunte. Luego van a ver dónde tú estás para saber quién tú eres en la familia, para ver si tú estás cimentado o no, para saber si tu casa, el que gobierna es Cristo o el que gobierna es otro. Y eso es un estudio que te hacen. Es como cuando quieren vender un producto, así. Mire, yo vivo aquí en la 25 y Callejón Eñe. A más de los días, en la semana, vienen 3 días los testigos de Jehová a predicar. Entran y en mi casa dicen, no toques esa puerta. No, ahí hay un pastor. Y no me lo han contado. Como la ventana tiene una malla, un día yo estuve ahí y ahí iban a tocar la puerta y el otro le dijo, no toques ahí, que ahí vive un pastor.
Entonces cuando dije, Dios les bendiga, buenos días, y se asustaron, no, y se fueron. Es verdad lo que usted dice, ellos te estudian, te analizan, dónde vives, quién es tu familia, dónde te congregas. Y cuando estás predicando, está escuchando los versículos bíblicos, los anotan, de qué versículos bíblicos te tomas, porque con lo mismo vienen a quererte confundir. Disculpe que lo haya interrumpido, pastor. Sí, no, es que justo mi hermano Daniel estaba escribiendo algo, yo le estaba preguntando si podía hablar, pero no sé si ya le valga el micrófono. Me ponía justamente en texto, dice, lo más triste es que como cristianos somos los menos interesados en aprender más de Dios. Y es verdad. Si yo les pongo a Yo me las escucho, pastor. estadísticas, Buenas yo me tardes, Dios le acuerdo que bendiga. sí, Dios le bendiga, hermano. ¿Qué pasó? Yo estaba que le preguntaba, no me decía nada. Sí, lo que Comparta, pasa es que siervo, tengo un cuénteme. problema con el audio. Ahí se me escucha. Sí, gloria a Dios. Lo que yo estaba mencionando es que una de las cosas que nosotros como cristianos cometemos el gran error es que creemos que solamente debemos llenarnos de unción, debemos llenarnos de la presencia del Señor, pero nos olvidamos de que debemos tener un equilibrio espiritual, y el equilibrio espiritual lo logramos siempre y cuando estudiemos la palabra del Señor. Y es una de las que por hoy, lastimosamente podemos decir que hay sectas, como estamos mencionando el día de hoy, que conocen más y tienen más conocimiento que el mismo cristiano. Hoy por hoy las iglesias no se llenan los días que hay enseñanza. Hoy por hoy las iglesias carecen del conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque creemos que ya con tener la unción y discúlpeme tal vez si hablo de esta manera, pero creemos que por hablar en lenguas ya tenemos todo ganado, y no es así. O sea, carecemos de ese equilibrio espiritual, y es ahí donde caemos cuando, como dijo el pastor Mario, nos enfrentamos con diferentes tipos de sectas, ¿verdad? Y como no tenemos el conocimiento necesario, caemos muchas veces, y podemos ver que así como hay gente que sale del mormón o de los testigos de Jehová y de otras sectas y se vuelve, así hay muchos cristianos. Y para terminar, no lo digo yo, lo dice la palabra, dice la Biblia, en los últimos tiempos hasta los escogidos serán engañados. ¿Por qué? Porque carecieron del conocimiento, carecieron de aquella enseñanza que hoy por hoy nosotros estamos queriendo, pues no, pero como no tienen el conocimiento, vienen otras sectas y se levantarán falsos profetas, falsos cristos, nuevas religiones, nuevas sectas, y vendrán a engañar incluso hasta los escogidos. Y lastimosamente, aquellos que tenían una salvación segura en el propósito del Señor, la perderán por causa de que carecen del conocimiento, amado pastor. Amén. Miren que nosotros lo vemos con un botón nomás de muestra, un botón. Cuando nosotros decimos estudio bíblico de la Escritura, no llega al pueblo. Pero traiga un colombiano, un puertorriqueño, traiga un dominicano, traiga un venezolano, traiga quien usted quiera. Y hasta invitan. El pueblo hasta le invita. Venga, vamos a ver. Y están ahí. Las iglesias llenas. Pero les habla de estudio bíblico, les habla de estudio de la palabra. O sea, vamos a escudriñar la Escritura, vamos a escudriñar. Vaya a ver, yo sé que mis hermanos que están pastoreando, mis hermanos que están en las iglesias, ustedes saben que eso es así. Y es verdad, porque creen que ya, o sea, o danzan. Hermano, yo he visto personas que danzan, hablan en lenguas y ahorita están apartados. Hermanos que ponían la mano sobre los enfermos y se sanaban y están apartados ahorita. ¿Pero por qué? Justamente eso, la Escritura se tiene que cumplir, hermano. Por falta de conocimiento se pierde mi pueblo. Por falta de conocimiento. Cuando ya uno se enorgullece de lo que es y se siente que ya ha llegado al clímax, o sea, como que dice, ya somos los superungidos, desde ahí comienza nuestra caída ya. Desde ahí comienza la caída. Pues hermano, nosotros por eso siempre humildes, mi hermano, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, donde quiera que hablemos, donde quiera que Dios en su misericordia nos tenga. Siempre humildes, mi hermano, sabiendo que del foso cenagoso de ahí me sacó a mí el Señor y yo no me voy a olvidar de eso jamás.
para que tu corazón sea siempre humilde y Dios siempre esté al ladito tuyo, porque el Señor está, dice, con los humildes, pero a los soberbios los ve de lejos. Bueno, mis hermanos, creo que nos hemos pasado un poquito. Le voy a pedir a mi hermano Pastor Mario que despida en oración. Amén, pastor. Regáleme un minuto que le quiero conversar una anécdota que pasó en Canadá. Me invitaron a predicar en una iglesia y yo llegué y me senté al último. Me siento al último y me puse a orar de rodillas. Entonces, cuando comenzaron las alabanzas, yo me gocé, yo salté, brinqué, porque me gusta alabarlo. Me gusta alabarlo. El que estaba al lado, una alabanza que abrace, da un abrazo que está a tu lado. Y lo hice, porque esa es mi esencia, lo hago en la iglesia, lo hago donde yo voy, ¿no? Y cuando tocó de ofrendar, yo pasé y di mi ofrenda, ¿sí? Y cuando ya me tocó predicar, llamamos al pastor Mario Caballana de la República del Ecuador, que está con nosotros, pero pasé, prediqué, la gracia del Señor, terminé, me bajé. Cuando terminó el culto, se me acercaron algunos hermanos y al último se me acercó el pastor y me dijo, ¿usted ha sido pastor? Y le dije, sí, por misericordia de Dios, soy pastor. Gracias a Dios, allá en Ecuador. Y me dijo, aquí los pastores que vienen aquí, de aquí mismo o de otro lado, no oran, se sientan allá adelante y no permite que nadie se les acerque ni le dé la mano, no ofrendan, no alaban, no hacen nada. Hago esta referencia con lo que usted dice, que así somos muchos pastores cuando perdemos la humildad, cuando ya creemos que lo tenemos todo. El mismo pastor se me acercó y me abrazó y me dijo, nunca cambie su esencia, pastor. Y él mismo me comentó, aquí vienen, se sientan, son más bravos, no quieren que nadie se les acerque, ni ofrendan, ni nada. Y yo le dije, bueno, la gloria del Señor, Dios me tiene así y con la ayuda del Señor seguiré así. Muy bueno lo que usted acotó y perdóneme si acoté esto, pero era necesario. Por muy lejos que Dios nos lleve, por muy lejos, por mucha unción, por mucho todo, nunca perdemos la humildad. Amén. Siempre de del Señor. Amén. Amén, siervo. Amén. Estamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Señor bendito Dios. Por esta bella enseñanza, por el conocimiento que estamos adquiriendo, Padre eterno. En el nombre de Jesús, gracias porque esto enriquece nuestra vida, nuestro conocimiento. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sigas dando ciencia y sabiduría a mi amado pastor Alex Goye, Señor. Ayúdalo en todo, cada vez que vaya a preparar una clase, Padre eterno, ayúdalo, Padre eterno, la gloria, para que esa clase, Señor, sea excelente como tú la quieres y adquirir ese conocimiento que necesitamos y a poner esa palabra por obra. Ayuda a todos mis hermanos que estamos en este grupo, Señor, en este estudio, Señor, amado Padre, a aprender cada día más de ti, porque es necesario. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos, Señor, a mi amado pastor Alegoye, su vida espiritual, su vida secular, su matrimonio, su hogar, su esposa, sus hijos, su trabajo, su ministerio. Mira lo que está haciendo la maestría. Ayúdalo para que termine, Padre eterno, la gloria en victoria, conforme tú nos has dado a cada uno de nosotros. Si usted no ha mandado a vernos, Señor, pues el otro sábado o domingo, el día que tú decidas, volveremos a estar conectados para la gloria de tu nombre y enriquecernos más del conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Dios bendiga. Gloria a Dios. Amén. Dios me los bendiga a todos y cada uno. Amén. Mis amados. Un abrazo. Bendiciones. Gracias. Bendiga, Dios bendiga. En sus vidas, bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendiga.